en Paseo Santa Filomena. Solo un 0,7% creció la economía durante el mes de abril, una cifra que se ubica bajo las expectativas de los expertos, pero en línea con lo pronosticado por el Banco Central. Destaca lo ocurrido con el nuevo IMASEC minero, que cayó un 5,8%, y el nuevo recorte en las cifras de crecimiento. En su informe de política monetaria, el ente rector estimó una expansión de entre un 1,25% y un 2% para el año 2016. Conversamos con Alejandro Urzúa, economista joven BBK y académico UNAV. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Gracias Gabriela. por acompañarnos. Buenas noches, gracias a usted por la invitación. La cifra es bastante baja, ¿no? Se había estimado incluso un 1,8% de crecimiento, pero nos quedamos bastante cortos con este 0,7%. Sí, la verdad que este IMASEC tiene la gran particularidad que me permite, como muy pocas veces pasa, poder comparar la misma cantidad de días hábiles de este año con el del año pasado. Hay que recordarle a la gente que el IMASEC lo que mide es el índice mensual de actividad económica del país y lo compara con el mismo periodo del año anterior. Y lo que es preocupante, ya el año pasado habíamos tenido un IMASEC de un 2,5% en el mes de abril. Algunos también ahí hablaban optimistamente de algunos brotes verdes de la economía. Sí. Pero en forma paralela también hay que recordar que el IMASEC comparativo también del año 2014 fue bastante malo. Entonces, las tasas de comparación ya, ¿no es cierto?, nos están llevando a niveles bastante preocupantes en cuanto a el nivel de actividad económica que estamos teniendo. Y sobre todo cuando uno empieza a digregar estos datos, y efectivamente, como tú bien lo nombrabas en la nota introductoria con respecto a la minería. La minería, de alguna manera, ve cómo se está viendo fuertemente frenados proyectos de mayor grande aliento para los próximos años. Entonces, ahí de alguna manera nos damos cuenta que ya empieza a pasar a la economía real, ¿no es cierto?, hasta conversiones que hemos tenido en reiteradas ocasiones dentro de este espacio, en donde lamentablemente, ¿no es cierto?, un escenario, ¿no es cierto?, con tantos cambios, con tantas reformas, con tanta inestabilidad, a la larga ya se empieza a traspasar a la economía real, al ciudadano a pie, donde la semana pasada hablábamos de desempleo, hablábamos, ¿no es cierto?, una baja de crecimiento, proyectada inclusive, ¿no es cierto?, por cantidad, hoy día nuevamente un recorte, estimación de crecimiento y un IMASEC que va de la mano con ese frenazo de la economía. Alejandro, tú decías que además de la cifra negativa, mala para el día de hoy, si la comparamos con la de los años anteriores, tampoco las cifras eran tan positivas. Por lo tanto, este 0,7% en estricto rigor podría ser menor a lo que dice el papel si lo comparamos con las cifras de años anteriores. O sea, si lo lleváramos un buen año... a eso me refiero. Exacto, un buen año de crecimiento, tener un crecimiento un 3 o un 4%, este IMASEC sería aún más, ¿no es cierto?, aún más bajo y aún más lamentable. Y de hecho, ¿no es cierto?, esto se viene a sumar con una serie de elementos que vienen a demostrar que la economía está mal. Seguimos nuevamente, yo insisto, creo que estas reformas estructurales que le están planteando el gobierno hacia el mundo financiero a la larga genera un factor demasiado potente de incertidumbre. Hoy día la presidenta decía que el tema de la reforma laboral se iba a zanjar mediante una reforma constitucional, pero tampoco se dio mayor detalle de lo que iba a ocurrir con esta reforma, por lo tanto tampoco está en condiciones de ser promulgada. Exacto, pero es un avanzar, ¿no es cierto?, en estos elementos, y muchas veces aquí es donde vemos que hay una suerte de disociación entre lo que está haciendo efectivamente el Ejecutivo versus lo que está pasando la ciudadanía. Lamentablemente tuvimos el fin de semana de los robos de los cajeros automáticos más espectaculares yo creo del último tiempo, y esto se suma también con bajas niveles de crecimiento, con altas cifras de desempleo que empiezan ya paulatinamente a subir. Entonces ahí nos damos cuenta que lamentablemente una tendencia que se sigue pronunciando. Se habla de productividad, se habla de inversión, lo planteó el mismo presidente del Banco Central hoy día, Rodrigo Vergara, de la necesidad de, ¿no es cierto?, de generar crecimiento a través, ¿no es cierto?, de la inyección de, ¿no es cierto?, a proyectos, a través de productividad, y lamentablemente la inversión y la productividad van de la mano las confianzas, y cuando no hay confianza, obviamente es muy difícil pensar, ¿no es cierto?, los mejores niveles de crecimiento. Hemos hablado de la confianza del sector empresarial frente a las reformas estructurales del gobierno, pero esta confianza también se traduce en la incertidumbre por parte de los chilenos a no querer endeudarse, a no querer comprar, a no querer adquirir un bien de consumo perdurable, un auto, una casa, etcétera. Eso se traduce también en bajas importantes en los niveles de consumo. Exacto, o sea, nosotros vimos que cuando nosotros analizamos un poco también esta cifra del IMASEC, se habla de un alza de la venta del comercio minorista, sí, pero también bajó el mayorista. Pero también cuando uno empieza, hoy día si uno hubiese abierto una sección noticiosa de los portales, ¿no es cierto?, de la parte de los portales económicos, se hubiese dado cuenta también que por otro lado también ha ido subiendo el nivel de endeudamiento de los hogares chilenos. Entonces es un círculo que es bastante pernicioso. De alguna manera se ven datos, ¿no es cierto?, que vienen de alguna manera a materializar nuestro nubarrón y esta
potencialidades, riesgos que nosotros veíamos ya hace un par de años dentro del mismo espacio. Y quizás este endeudamiento por parte de los chilenos tiene que ver más con el llevar el día a día que pensar en un bien a futuro como una casa, como un auto, como un departamento, sino que el endeudamiento incluso tiene que ver con paliar las necesidades básicas del mes. Correcto, nosotros cuando lo vimos también, cuando también empezamos a digregar estas características de la información del endeudamiento, nos damos cuenta que las principales alzas pasan principalmente en tarjeta de crédito no bancarias, principalmente ¿no casas comerciales y supermercados, los retailers. De alguna manera ahí podríamos nosotros extrapolar información de que hable de esta unión que hay, ¿no es cierto?, en lo que tú dices, mejorar a lo mejor cubrir necesidades básicas más que otra cosa. Y lo hablamos también la semana pasada cuando hablamos también de la calidad del empleo. Entonces yo creo que son cifras que son bastante preocupantes. Parece muchas veces contradictorio ver cómo se habla de un año de la productividad por parte del Ejecutivo, pero vemos que todos los elementos apuntan hacia en generar lamentablemente mayores niveles de incertidumbre. Estamos transformando ¿no es cierto?, un proceso constituyente que no ha tenido mucho éxito, en el cual se habla de una nueva constitución para que sea la casa de todo. Y mi pregunta nuevamente plantea, ¿qué es lo que hay que modificar en la constitución para que efectivamente esto funcione? Yo creo que estaba funcionando. ¿Es necesario hablar de una nueva constitución o de ajustes, ¿no es cierto?, hacia una nueva constitución? Pasamos también con una reforma, como tú mismo lo nombrábamos, en esta reforma laboral, en donde sale el ministro del Consejo Nacional de Gobierno diciendo que inclusive se hay un proyecto de modificar la constitución para que efectivamente poder, ¿no es cierto?, traspasar este veto que le implementó el Tribunal Constitucional hace un par de semanas atrás a la reforma. Entonces vemos que, ¿no es cierto?, en vez de disiparse las dudas, estas dudas se siguen incrementando, los nubarrones lamentablemente se van engrosando cada vez más hacia una economía que simplemente hoy día ya está empezando a hacer propia, ¿no es cierto?, estas modificaciones, este cambio de reglas del juego tan profundos. Tú decías que la mayoría de las deudas de los chilenos quizás en este último tiempo tienen que ver con el retail, no necesariamente con tarjetas de crédito bancarias ni con créditos de consumo. ¿Es un buen momento para consolidar una deuda, por ejemplo, pensando en que las cifras de desempleo quizás tampoco son auspiciosas para los próximos meses? ¿Cuál podría ser una recomendación para aquellos que quizás ven peligrar su empleo y al mismo tiempo tienen una cantidad de deuda importante? Obviamente, si nosotros somos capaces de ordenar nuestras finanzas, lo primero que nosotros deberíamos pensar que por ingreso familiar, si consideramos el ingreso familiar, nosotros no deberíamos tener deudas de corto plazo, estas deudas de retail, de tarjetas de crédito, que no vaya más allá de un 25 o un 30% como tope máximo, pensando que además nosotros tenemos compromiso hipotecario, ¿no es cierto?, o de arriendo, ¿no es cierto?, para vivienda, sea entre un 25 y un 30% más. Entonces ya nos queda un 60% cubierto de nuestros ingresos, los restos hay que ocuparlo en transportarse, en comunicarse, en vestirse, en gastos, etcétera. Entonces, la primera recomendación es poder estipular que máximo un 30% como tope debería estar destinado a pagar deudas de corto plazo, y si no significa que estoy con un nivel de sobreendeudamiento más allá de lo saludable. Ahí la recomendación efectivamente pasa, ojalá, en tratar de atacar los créditos más caros. ¿Cuáles son los créditos más caros por lo general? Los intereses rotativos, Estos intereses rotativos principalmente vienen dados por las tarjetas de crédito, por las líneas de crédito. Entonces, si yo soy capaz de tomarnos una deuda, consolidarla en una gran deuda de crédito de consumo a 60 meses, plazo en el cual yo pueda tener un CAE razonable entre un 12 y un 15%, obviamente me permitiría ordenar esto. Pero sí, la recomendación en forma paralela es cerrar estas otras fuentes de tentación que son las tarjetas, porque además tienen costos adicionales. Tienen, ¿no es cierto?, de alguna manera las tarjetas de crédito funcionan con costos preaprobados, y eso, y ¿no es cierto?, los seguros de gravámenes o algún otro tipo de costos de administración también vienen muchas veces asociados a los montos por los cuales también me están prestando dinero. Por ende, la recomendación ahí también es ojalá cerrar las tarjetas, porque si no también es donde yo rápidamente voy a recurrir si tengo un apriete económico. Y nuevamente decirle a la gente que tenemos meses que son bastante más onerosos que otros, como marzo, septiembre y diciembre, pero tenemos marzo, septiembre y diciembre todos los años. Entonces muchas veces uno dice, me pego un crédito de consumo acá para afrontar estos gastos, pero significa que también estoy adquiriendo un compromiso a 2 o 3 años plazo más, en donde voy a volver a pasar por estos meses que son bastante onerosos. Por eso siempre la recomendación ahí es a la prudencia, Gabriela, y tratar de racionalizar siempre las finanzas personales. Ya pues, Alejandro, te agradecemos enormemente por este consejo. En épocas difíciles es mejor ordenarse con nuestras finanzas. Que esté muy bien. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos separamos, hacemos pausa y volvemos con más de esta noticia.